Continuamos con este quinto video del tema dieléctricos, con el cual estaríamos terminando esta unidad temática. En este video lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Gauss a los condensadores para el cálculo de su capacidad, como también de su energía, y además generalizaremos la fórmula de la densidad de energía eléctrica en medios dieléctricos. Bien, entonces en este caso tenemos que comprender que la aplicación directa del medio dieléctrico está dada en los condensadores. Entonces, cuando nosotros introducimos entre las placas del condensador un medio dieléctrico, este dieléctrico va a cumplir dos funciones. Primero, darle la estabilidad, por cuanto un condensador son un par de conductores, uno cargado positivamente y el otro negativamente. Entonces, si dejáramos sueltos estos dos conductores, estos tenderían a atraerse de tal manera que colapsaran y no tendríamos la posibilidad de tener un condensador, porque para ser un condensador, estas dos placas tienen que estar aisladas, pero si los dejamos sueltos por la atracción eléctrica, estos lograrían unirse y dejaría de ser un condensador. Entonces, se coloca al medio del condensador, el medio dieléctrico de tal manera que va a impedir que estas placas tengan que unirse. A eso se refiere esta característica del dieléctrico de darle la estabilidad al condensador. Número uno. Número dos, el condensador, cuando trabaja con un medio dieléctrico, eleva su capacidad eléctrica, que es la otra función. Entonces, un condensador con medio dieléctrico va a elevar la capacidad eléctrica, pero se cumplen los teoremas de conservación. Va a elevar su capacidad eléctrica a costa que va a disminuir su energía eléctrica. Eso es lo que vamos a ver en este desarrollo teórico. Bien, para este efecto consideramos un condensador cilíndrico de radio interno A y radio externo B que llevan cargas libres en los conductores más Q en el interno y en el externo menos Q. En medio de este condensador cilíndrico se considera un dieléctrico de constante dieléctrica K. Bien, entonces vamos a utilizar la misma técnica que habíamos trabajado con un condensador en el vacío. Consideramos acá una superficie gaussiana en el medio dieléctrico, SG. Entonces, aplicando la ley de Gauss para medios dieléctricos, dada por esta fórmula, resulta, como se trata de una simetría cilíndrica infinita, entonces este flujo eléctrico se escribe como E 2 veces pi r por h, que este 2 pi r por h básicamente sería el área de esta superficie gaussiana que tendríamos acá, que va a ser igual a la carga total libre encerrada por esta superficie gaussiana. Entonces, esta superficie gaussiana estaría encerrando la carga libre que tendríamos acá en el conductor interno. Entonces, colocamos Q. De ahí despejamos el campo eléctrico y tuviéramos que ese campo eléctrico va a ser igual a esta carga libre Q sobre 2 veces pi RH, 2 veces pi RH multiplicado por la permitividad del medio dieléctrico. Siguiente paso es calcular la diferencia de potencial entre esta placa interior, que llevaría el potencial positivo, menos el potencial de esta placa negativa, que sería el potencial negativo. Para eso usamos que el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial, que no cambia en su formato. Como solo depende acá de la coordenada R, entonces este campo eléctrico, que es igual a esto, la vamos a igualar al negativo de la derivada del potencial respecto de R, en la cual el gradiente del potencial para este caso, para esta simetría cilíndrica, se transforma en este formato.
Separamos variables, es decir, el dr pasamos acá a multiplicar e integramos. Entonces tenemos acá la integral del dq dr, 2pi rh permitividad igual al negativo de la integral del diferencial de potencial. Evaluado para el punto A igual potencial positivo, para el punto B potencial negativo, porque esta que tiene un radio igual a A, al ser un conductor con carga positiva, va a tener un potencial positiva. Y este otro conductor que tiene un radio B, va a llevar un potencial negativo porque su carga es negativa, porque ahí tiene este dominio de esta carga negativa, por tanto en radio B va a ser potencial negativo. Bien, esta integral ya hemos hecho varias veces, esto es igual a la diferencia de potencial, ¿no? Porque si integramos acá sería menos, paréntesis, potencial negativo menos potencial positivo. Y la diferencia de potencial se ha definido como el potencial mayor menos el potencial menor, de tal manera que esta integral es igual a B. Vemos aquí, todo esto es constante, Q, 2pi, H, permitividad, sale como constante, y la integral del dr sobre r es el logaritmo natural, evaluado entre el punto A y B, sería logaritmo natural de B sobre A, que sería la fórmula del diferencial de potencial en este condensador con medio dieléctrico. ¿Bien? Ahora, usamos la definición de la capacidad eléctrica, que sería carga sobre diferencia, carga libre sobre la diferencia de potencial. Entonces tenemos la carga libre Q. Esta diferencia es la que hemos calculado acá, esta formulita, que la sustituimos en esta expresión y con Q se nos va. Esto que está en el denominador, extremos con extremos, medios con medios, 2pi HE va al numerador y nos quedaría el logaritmo natural de B sobre A en el denominador. De tal manera que esta capacidad eléctrica estamos demostrando que es igual a 2 veces pi H permitividad del medio dieléctrico sobre el logaritmo natural de B sobre A. Si recordamos la definición de la constante dieléctrica K hemos definido como la permitividad del medio dieléctrico sobre la permitividad del vacío. Es ese cociente. De tal manera que de ahí podemos concluir que la permitividad del medio dieléctrico es K veces la permitividad del vacío. De tal manera que esta capacidad también la podemos escribir de esta forma, ¿no? En vez de E, estamos sustituyendo K por epsilon sub 0. Bien. Ahora llegamos al momento de comparar la capacidad eléctrica de un condensador cilíndrico con dieléctrico respecto de un condensador cilíndrico en el vacío. Entonces, este C que tenemos acá lo dividimos entre la capacidad eléctrica del mismo condensador, pero en el vacío. Entonces, esta fórmula, esta relación, la sustituimos acá, o esta, la sustituimos aquí, y la capacidad del vacío sería igual a la misma expresión con el único cambio de la permitividad del vacío. 2pi h se va, logaritmo natural de B sobre A también se va, o sea, extremos con extremos, medios con medios, y lo que nos queda acá es la permitividad del medio dieléctrico sobre la permitividad del vacío. Este cociente es la constante dieléctrica, la constante dimensional K, de la cual podemos concluir que la capacidad eléctrica del condensador con medio dieléctrico es K veces la capacidad eléctrica del mismo condensador, pero en el vacío. Y como K es mayor que 1, o sea, no tenemos medios dieléctricos cuyo K sea menor que 1, experimentalmente, entonces concluimos que la capacidad eléctrica con medio dieléctrico es mayor a la capacidad eléctrica en el vacío. Eso es lo que básicamente nos está enseñando esta ecuación, ¿no? Por lo cual decimos que hemos demostrado que el medio dieléctrico lo que hace es elevar la capacidad eléctrica del condensador en un factor K veces, ¿no? Y donde K es la constante dieléctrica del dieléctrico, ¿no? Bien, ahora veamos qué pasa con su energía.
Entonces, utilizamos la fórmula de la energía que vimos que es el 1/2 de la carga libre del condensador sobre su capacidad eléctrica. Entonces, aplicando al caso del condensador con medio dieléctrico, la única diferencia es Q, porque la carga libre es la misma. Entonces tendremos acá 1/2 de Q cuadrado en vez de C, K, C sub 0. Y nuevamente comparamos con la energía de un condensador en el vacío. Entonces hacemos el cociente para comparar, es el cociente, esta es la energía con medio dieléctrico, este es en el vacío. Entonces sustituimos toda esta expresión acá y en el vacío todo acá. Vemos que extremos con extremos, medios con medios, miren, Q libre con Q libre se va. 1/2 con 1/2, C sub 0 con C sub 0 y nos queda 1 sobre K. De tal manera que si despejamos de aquí la energía, esta sería la energía del condensador con medio dieléctrico, va a ser igual a la energía del condensador en el vacío dividido entre K. Con lo cual estamos demostrando que la energía del condensador con medio dieléctrico disminuye. ¿Y en qué factor? En el mismo factor, el factor K veces. Porque acá esta energía se obtiene de la energía en el vacío dividido entre K. Entonces, como que se cumplen los teoremas de conservación, porque aquí estamos concluyendo que si bien la capacidad eléctrica estamos elevando en un factor K, pero su energía disminuye en el mismo factor que en este caso es K. Bien, finalmente lo que tenemos que hacer ahora es generalizar la fórmula de la energía, con lo cual el campo eléctrico en medios dieléctricos estaría completamente estudiado. Bien, para este efecto igual lo que vamos a hacer es considerar un condensador de placas planas. Vemos que en ese condensador de placas planas la energía de manera genérica se puede escribir como carga libre al cuadrado sobre 2 veces C, y que esto también se puede escribir utilizando la fórmula de la capacidad igual a Q sobre V por medio de esta relación, 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Bien, un condensador, miren, en este caso la capacidad eléctrica del condensador en el medio dieléctrico va a ser la permitividad del medio dieléctrico por el área sobre D, que estamos usando esta relación. O sea, la capacidad con medio eléctrico es K epsilon sub 0. O, sí, podemos darnos cuenta acá, en vez del epsilon sub 0, se sustituye la permitividad, que tenemos los dos casos. Es decir, la capacidad del medio dieléctrico es la misma del vacío, con la única diferencia que en vez del epsilon sub 0 se trabaja con E. O en vez de E, K veces epsilon sub 0, que tenemos las dos posibilidades. Entonces acá, como la capacidad de un condensador de placas planas es epsilon sub 0 A sobre D, acá trabajamos como la permitividad del medio dieléctrico sobre A por D. Y la diferencia de potencial es la misma, campo eléctrico por D. Como está elevado aquí al cuadrado, lo elevamos todo esto elevado al cuadrado. Bien, este D se va con uno de estos y nos quedaría que A por D es el volumen que encierra este condensador de placas planas. De tal manera que la energía de un condensador de placas planas con medio dieléctrico es igual a 1/2 de la permitividad del medio dieléctrico por el campo eléctrico al cuadrado por el volumen que encierran las dos placas del condensador de placas planas. Si esta ecuación la sustituimos en la definición de la densidad de energía dada por la derivada de la energía respecto del volumen, porque B sub O no es diferencia de potencial, sino es diferencia de volumen, entonces esta densidad de energía va a ser igual a la derivada del 1/2 de la permitividad por el campo eléctrico por el volumen. Entonces, para la derivada, estos parámetros son constantes, salen, y la derivada respecto de B sub 0 es 1, de tal manera que esta densidad de energía, es decir, la densidad de energía en el medio dieléctrico es igual a 1/2
de la permitividad del dieléctrico por el campo eléctrico en el medio dieléctrico al cuadrado. ¿No? Bien, ya con todo esto podemos hacer el siguiente resumen. Miren, lo que hemos demostrado acá es el comportamiento del campo eléctrico en medio dieléctrico. Y lo que tenemos que concluir que si el medio dieléctrico es lineal, homogéneo e isotrópico, las fórmulas de la ley de Gauss, las fórmulas de la capacidad eléctrica, de la densidad de energía y ya podemos generalizar del potencial eléctrico y de todo lo que vimos de las fórmulas en el vacío, son exactamente las mismas, con la única diferencia que en vez del epsilon sub cero, tenemos que trabajar con la permitividad del medio dieléctrico. Esa es la diferencia. O en vez del epsilon sub cero, tengo que trabajar con K por epsilon sub cero. ¿No? Es decir, que lo que hemos visto antes se aplica nuevamente acá, en medio dieléctrico, con la única salvedad de en vez de epsilon sub cero, E del medio dieléctrico. Pero esto es válido siempre y cuando el medio dieléctrico sea lineal, homogéneo e isotrópico. Solo en esos casos. Porque ya cuando deja de ser lineal, homogéneo, isotrópico, ya es otra teoría. Es una teoría mucho más compleja que está fuera de nuestro curso básico de electricidad y magnetismo. Bien, y con esto estamos finalizando esta nuestra unidad temática de los medios dieléctricos y con lo cual también hemos concluido la primera parte, que es la más larga, de la electrostática, donde hemos visto las características del campo eléctrico, de la energía eléctrica, del potencial eléctrico en los conductores y ahora de manera genérica en medios dieléctricos. Con lo cual hemos hecho un estudio completo del comportamiento eléctrico en el vacío y en los medios dieléctricos. Bien, ya en los siguientes temas nosotros estudiaremos la segunda parte relacionada con el movimiento de las cargas eléctricas, pero con rapidez constante.